Hola, bienvenidos a mi canal. Esto es La Curiosidad del Gato, un canal dedicado al True Crime. Mi nombre es Abe y hoy os voy a presentar el caso de Robert Picton. Robert era un granjero de Canadá, estuvo más de 20 años cometiendo crímenes y ni siquiera estaba siendo buscado por la policía. Él echaba los restos de sus propias víctimas a comer a los cerdos, aparte de muchas otras historias. Un estilo así, por decir, La Matanza de Texas, pero creo que, como siempre, la realidad supera la ficción. Si no lo conocíais, os va a sorprender muchísimo. Yo os recomiendo que os preparéis un café, un té, cada uno que se prepare lo que le guste. Si estamos todos y todas listos, comenzamos. Este es el caso de Robert Picton. Robert era un chico que nació en 1949, hijo mediano de un matrimonio. Tenía una hermana mayor y un hermano menor. Su madre se llamaba Louise Picton, una mujer bastante desaliñada, bastante sucia. Sus 30 años, por no ni siquiera cepillarse los dientes o tener ningún tipo de higiene, ya había perdido la mayor parte de todos sus dientes. También había perdido parte del pelo. Supongo que también la higiene en eso debe afectar bastante. El padre se llamaba Leonard Picton, que era un hombre bastante distante, de hecho no se involucraba en absoluto con la educación de sus hijos, y en algún punto tenía algún tipo de relación o de acercamiento con sus propios hijos, era de hecho para darles y por poco más se involucraba realmente con ellos. El ambiente en el que se criaron los tres hermanos y los padres era, como os he comentado, una granja que estaba en Canadá. En esa granja, de hecho, vivían bastantes, hasta no sé si había como 200 cerdos, unas 100 gallinas, entre patos, perros y bueno, bastantes animales. Los animales corrían libres tanto por los terrenos como hasta por dentro de la casa, comiéndose lo que encontraban por ahí. Y nadie se preocupaba ni de limpiar, evidentemente, los restos que dejaban los animales, ni a los propios animales, e incluso ni ellos mismos se bañaban. Robert recibía mucho bullying en la escuela, que por su fama de oler mal, trabajas con animales, quieras o no, tienes restos de los propios animales en la ropa o así. Los cambios de ropa eran muy de vez en cuando. Las duchas yo creo que no las conocían. Entonces, evidentemente, ya en el colegio tenía como esta fama de sucio y de oler mal, y por ello recibía mucho bullying. Que de la hermana no voy a decir mucho porque realmente la hermana es la que se conoce como la más normal de la familia, y de hecho con edad bastante temprana ya se mudó con unos familiares. Robert, cuando era un preadolescente, 12 años más o menos, estaba como bastante obsesionado con su madre. No he llegado a descubrir más detalles sobre esto y tampoco los quiero saber, sinceramente, pero bueno, ya con eso podemos, creo que todos sacar algunas ideas. También a la edad de 12 años, Robert se ve que se fue a comprar con sus propios ahorros, se fue a comprar una vaquita y se la llevó a casa, empezó como a alimentarla, a cuidar un poco de ella, se ve como que se encariñó bastante del animal. Y un día al llegar del colegio, Robert, os recuerdo, con 12 años, Robert llega a casa, empieza, como siempre, pues lo primero que hace es ir a buscar a la vaca, y la vaca no está por ningún lado, empieza a buscarla por todo el terreno, no la encuentra, a lo que se acerca a su padre y le pregunta si ha visto al animal. El padre le sugiere mirar dentro de, bueno, una de las casetas que tenían ahí, dice igual se ha metido por ahí. Robert va hacia donde le ha indicado el padre y, sorpresa, la vaca está de esto. Se la encuentra colgada por las patas del techo de la caseta, y tenía un corte aquí y un cubo abajo para ir recogiendo todo lo que iba saliendo de ahí. Cuando se encontró eso, evidentemente un niño de 12 años, aunque se han criado ya en un ambiente un poco turbio, pero evidentemente pues se sorprende. Cuando se gira tiene a su padre detrás, el cual se está riendo y jajaja, mira qué bromas le hago a mi hijo. Este hecho evidentemente en Robert creó un trauma, era al final un niño de 12 años. Lo curioso es que en su edad adulta, cuando él, luego ya os iré contando todos los horrores que cometió, lo que él había vivido o lo que él había visto en su animalito, se lo recreó con sus futuras víctimas. Y llegamos al momento donde Robert tendría más o menos unos 16, 17 años, y toda la familia, o sea, los padres y los dos hijos, se mudan a una granja a unos 40 minutos de donde habían estado viviendo, y en esa granja los animales se multiplican por 7. Unos 700 cerdos más o menos, se dice que habría más de 100 gallinas, entre, bueno, como antes perros, patos, de un montón de basura. Como os he contado, no era una familia precisamente conocida por tener una limpieza o una higiene. Ahí se iba acumulando la mierda, hablando en plata. Cuando Robert tenía 16 años, él seguía yendo al colegio y fue echado del colegio porque llevó sus revistas, ya sabéis qué tipo de revistas, y lo echaron del instituto.
Luego su hermano, ahí él se había vuelto, Robert siempre había sido como más retraído, más introvertido, más rarito en cierta forma. Pero su hermano, por el contrario, se había empezado a volver un poquito más sociable, cuidaba un poco más de su higiene personal. Se conoce que había tenido también alguna cita o algún acercamiento con alguna chica. Y un día su hermano, cuando volvía del colegio, atropelló a un niño, volviendo a su casa, atropelló a un niño de 14 años. Y en vez de como preocuparse y así, él se dio a la fuga, huyó, se lo contó a sus padres. El padre empezó a limpiar la camioneta y la madre lo que hizo fue desplazarse hasta donde había pasado esto. El niño de hecho aún se encontraba con vida y lo que hizo fue como arrastrarlo hacia una charca que había ahí cercana y dejó al niño ahí agonizando esperando a que el niño se ahogara. Luego días más tarde encontraron el cuerpo del niño y evidentemente se pudo como demostrar de que no había muerto por el choque, sino que se había ahogado. Llegamos ya a 1978, el padre muere, de hecho aguantó bastante, tenía 91 años cuando falleció, y un año después de esto, en 1979, murió la madre debido a un cáncer. Cada hijo, tanto la hija como David, recibieron en $90.000. No he especificado mucho, pero realmente esta familia, dentro de cómo iban y así, no era porque no tuvieran otra opción. De hecho, se podrían considerar hasta millonarios. Y la gente que trabaja con animales y más en esa época, igual ahora esto está un poco más complicado, pero bueno, de hecho podríamos considerar que esas personas eran millonarias y dejaron, ya os digo, 90.000 euros a la hija y 90.000 euros a David. Pero a Robert le pusieron como una cláusula que le hacían esperar hasta que tuviera 40 años para poder retirar esos 90.000 euros. Pero bueno, como al ser el favorito de la madre, todos sabemos igual por qué era el favorito de la madre. Se ve que la madre sí que le dejó en el momento de la muerte un efectivo de $20.000. Se quedaron con la granja y el negocio. Los dos hermanos, ya como os he dicho antes, la hermana ya hacía muchísimos años que estaba fuera de todo esto. Y de hecho con la venta de la carne y el negocio con animales y así les iba como bastante bien, incluso mejoraron el negocio de cómo lo estaban llevando sus padres entre los dos hermanos. Es en este punto donde ya sí que entramos bastante en materia y en lo denso de este caso. Como os he dicho, los hermanos se quedan en herencia la granja. Lo que hacen es como aliarse, o por así decirlo, con una banda criminal que no sé si seguirán activos ahora, pero bueno, son bastante conocidos, se llaman los Hells Angels. Organizaban bastantes fiestas tanto en el territorio como en la propia granja. Podían llegar a ganar hasta de 10.000 a $40.000 por una sola noche. Había hasta barras para beber, había salas de baile o pistas de baile, se organizaban festivales, etc. Lo bautizaron como The Piggy's Palace, que bueno, pues si no lo entendéis, es como el palacio de los cerdos. Creo que eso ya explica todo el tipo de personajes y incluso actividades que podían llegar a cometer en esa granja. Es en este punto donde Robert empieza ya a iniciarse en su propia historia criminal. Él empezó a ir a un sitio al este de Vancouver. Era un sitio que era como muy conocido estaba lleno de personas sin hogar. Era un sitio donde ni siquiera la policía se atrevía o no les interesaba ni siquiera ir como a investigar o a reportar nada. Había damas de la noche, vamos a llamarlas, evidentemente todo tipo de sustancias y bueno, el típico sitio que no querrías estar tú solo a las 3 de la mañana. Bueno, o sí, no sé, pero yo no, en mi caso no es así. Creo que ya os podéis hacer una idea del tipo de sitio, que ya os digo era como bastante conocido, donde muchos asesinos en serie iban a buscar o a recoger víctimas de esa zona, porque si desaparecía alguien, la policía es que sin más. Bueno, es en esta zona donde Robert recoge a su primera víctima en 1979. La víctima se llamaba Wendy Louise Allen. Luego pasaron 3 años hasta que no volvió como a recoger a otra víctima que se llamaba Rebecca Buno. Y luego solo tardó un año en recoger y asesinar a su tercera víctima, que se llamaba Marlene Yvonne. Y como podéis ver, cada vez los plazos eran más cortos, no tenía ninguna represalia ni ninguna consecuencia de esos actos, a lo que él empezó como a tener como más seguridad y a pillarle el gusto a cometer esta serie de... Él tenía, aparte de eso, unas relaciones sin violencia. Una de las así más importantes que se conoce fue con Tanya Carr. Esta chica se mudó incluso a la granja y se sabe que Robert tuvo un parón de los que hacía
durante 3 años. Lo que sí que cuando esta chica lo dejó y se fue a buscar a cuatro damas de la noche desde el sitio del este de Vancouver y acabó en el mismo momento, acabó con las cuatro. También es en esta época donde se conoce a la primera superviviente, que era una chica también de la noche de esta zona, que se llamaba Tracy. Y a Tracy realmente él la contrató como para, bueno, obtener sus servicios, se la llevó a la granja, Tracy aceptó. Y cuando terminó los servicios, Robert hizo como que estaba buscando el dinero en su cartera para dárselo, a lo que de repente se hizo como el enfadado y empezó a acusarla a ella de que le había robado el dinero, que no le iba a pagar. Hubo un poco de discusión y así, pero acabó devolviendo otra vez a la chica a la zona esta donde la había recogido, que realmente no era, bueno, un patrón normal en lo que había estado haciendo ya durante bastantes años. Estamos en 1995, el número de víctimas de Robert en ese entonces debía ser más o menos de unas 20. La parte de, bueno, los restos de carne que no se podrían no vender o aprovechar, lo que hacía era llevarlas había como una planta donde utilizaban todos los restos al final que no se podían aprovechar para vender o para el consumo, y muchísima gente de la zona o así lanzaban ahí los restos pues de los animales, y esos restos al final eran aprovechados para hacer productos que de estos con los que se utilizan partes de animal, ya puede ser perfumes o maquillaje o pinturas, productos de estos en los que se utilizan estas cosas. Fue entonces en 1995 cuando se encontró la primera prueba, no en su contra porque no pudieron enlazarla al final con él, pero en estas plantas que había al final de estos tipos de restos, se encontró medio cráneo. Cuando ya investigaron un poco más la policía forense y así, dijeron que eso pertenecía realmente que era un cráneo de persona, que eso ya a la vista es bastante evidente, y que lo que sí que podían identificar es que que probablemente por el estado en el que estaba y por cómo habían hecho las pruebas y así, los resultados confirmaban de que eso probablemente había estado como muchísimo tiempo congelado. También llegaron a partir de este medio cráneo que encontraron, bueno, era como media cabeza más que medio cráneo, pudieron llegar a la conclusión de que probablemente por el tipo de corte y que solo debería haber hecho alguien con bastante experiencia o conocimiento sobre ello, y que probablemente sospecharon que se debía tratar de un carnicero o alguna persona como un poco experta en lo que es corte de carne. No entiendo la policía porque es un carnicero así bastante conocido, a los que les va bien de por la zona. Ellos no supieron atar cabos, entonces no lo relacionaron. Lo que sí que años más tarde, que se encontró en un congelador, al final era una parte de las costillas de un ser humano, que en el ADN se pudo como cotejar y ver que realmente la cabeza o la media cabeza que habían encontrado tenía el mismo ADN de las costillas. La única prueba que se encontró fuera de ese territorio fue esa media cabeza. Nunca se llegó a saber el por qué él tuvo como ese despiste. Se sospechó es que él se olvidó eso entre los restos de animales y cuando estaba como desechando donde ponían esos restos para luego hacer lo que se ha dicho, maquillajes, pinturas, etcétera, igual se dio cuenta de que estaba ahí y dijo, vale, lo tiro aquí, igualmente no se van a dar cuenta. Que ya estamos en 1997, para ese entonces Robert llevaba ya unas 30 víctimas. Bueno, y es aquí cuando para mí es mi parte favorita de toda esta historia. Una mujer también de la noche que se llamaba Sandra Ringwald es contratada por Robert, como siempre el mismo modus operandi, de irse a esta zona de Vancouver Este, recogerla para decirle que fueran los dos a la granja, que ahí iban como a consumir juntos, a consumar juntos. Llegan a la granja, en principio todo muy normal. Lo que sí que, claro, cuando llega ya Sandra empieza a ver que ahí hay muchísima suciedad, basura, restos de todo. Y de camino a la habitación de Robert, sí que ella se extraña porque ve como un cuchillo, y sí que ahí ella le entra como un poco de uy, esto me da un poco así de mala pinta. Llegan a la habitación, hacen lo que tienen que hacer. Cuando acaban, Sandra le dice a Robert que por favor le deje usar el teléfono porque quiere avisar a su compañera de que ya ha acabado los servicios. Cuando Sandra está marcando los números, Robert se le acerca por detrás, le empieza como a atacar, a lo que Sandra se defiende, le empieza a dar también un montón de golpes. Consigue agarrar el cuchillo, se acuerda como supongo en ese momento reacciona, acordándose de que ahí había un cuchillo bastante grande, coge el cuchillo y se lo empieza a clavar brutalmente, se ve que se lo clava en la yugular, y luego le da como varias estocadas también en toda esta parte de la mejilla, que incluso le llega a arrancar como bastante trozo de la mandíbula por dentro y le saltan también varios dientes y tal. Sandra empieza a correr para escaparse del sitio. Robert la empieza también a perseguir mientras evidentemente va perdiendo mucha sangre, pero consigue atraparla, le quita el cuchillo y se lo clava 2 veces en el abdomen. A Robert se lo clava 2 veces en el abdomen a Sandra, haciendo que esta pierda luego
Pues, y se los tuvo como que sujetar a todo esto. Robert ya estaba perdiendo mucha sangre y se quedó como debilitado, ya no pudo como seguir luchando. Sandra se lo quitó de encima como pudo y, ya os digo, aguantando sus propias entrañas, salió corriendo de la propiedad, bueno, de la granja. Y llegó lo que es a la carretera pública y fue rescatada por un par de ancianos que estaban que conducían por esa carretera en ese momento y llevaron a la chica al hospital. Sí que es verdad que cuando se estaban alejando de la granja, ella misma no sabía si iba como a sobrevivir a eso porque literalmente tenía sus adentros, los estaba cogiendo así. Lo que sí que le dio tiempo como a decir es que si ella al final no sobrevivía, que el culpable o el que le había hecho eso y señalaba como a la granja. La llevaron al hospital, al final, bueno, evidentemente ya llamaron a la policía fue rápidamente al hospital y les contó pues todo lo que había pasado. Lo que hace la policía es irse directamente a la granja, se encuentran a Robert, es que es brutal, a mí esta parte de verdad, se encuentran a Robert absolutamente bañado y en un charco de su propia sangre, había perdido, imaginaros, que había perdido muchísima sangre. De hecho, no sabían si él iba a sobrevivir, parecía como que ya estuviera en plan casi ido. Lo que sí que consigue decirles es que él no ha atacado a nadie, que él se estaba en defensa propia porque esa mujer estaba intentando robarle y él en defensa propia sabía cómo había defendido como su casa. A lo que la policía lo cree. Al final los dos se recuperan, tanto Robert por su lado como Sandra se recupera por su lado. Hay un juicio. Lo que pasa es que Sandra evidentemente tenía muchísimo trauma de todo lo que había vivido y no se presentó al juicio, por lo tanto es como que ya le dieron la razón a Robert y esto se dejó absolutamente así. Después de todo eso, es bastante conocido o reconocido en la zona de donde él al final sacaba las víctimas. La idea que tiene es contactar con una mujer que había conocido, si no me equivoco, era en 1993, lo que ahora ya estamos en 1997. Esta mujer se llamaba Gina Houston y básicamente lo que él hacía era, a través de pagarle el alquiler y darle dinero, imagino que también sustancias y así, Gina lo que hacía era conseguir chicas para él, diciéndoles, mira que conozco a un hombre que tiene mucho dinero, además es como buen chico, lo vas a pasar bien, no va a pasar nada y así. Entonces se consiguió a esta mujer que se llamaba Gina, que captaba a las chicas para llevarlas a la granja. Gina, años más tarde, también cuando hubo juicios, se excusó diciendo que, bueno, que ella sí que conseguía chicas para él y así, pero que ya no sabía lo que él les estaba haciendo. El récord de Robert en un mismo año fue en 1997, que se sepan, porque igual hay más que eso, pero reconocidas o investigado que se sepa, hay ese año hasta 14. Pues aquí empieza una etapa donde Robert parece que quiere como confesarse o no quedarse por dentro con lo que está haciendo. Él tenía un amigo que también vivía en la granja que se llamaba Andy. Hubo una noche donde los dos estaban así como medio de fiesta y llevó a Andy a su habitación, le enseña como todo el material que tiene y que utiliza cuando lleva alguna mujer a casa. Y le explica como que su modus operandi o la forma en la que él comete todas estas cosas es que mientras él y la chica están, él siempre está por detrás de la chica. Está llegando como al éxtasis, lo que hace es que tiene las manillas debajo del colchón, les pone las manillas con una cuerda. Ujú. Y cuando ya de esto no están, procede a hacer lo mismo que hizo su padre con su vaquita cuando él era pequeño, o la misma forma en la que tienen de matar a los animales para luego dividirlos en partes. Y le explicaba como todo este funcionamiento y todo como él procede a hacer todo eso. Un par de días después se ve que Robert se arrepiente mucho y le entra como el miedo de por qué le he confesado esto. Él va a buscar a Andy y le pega una paliza brutal de la cual Andy tendría como miedo de ir a confesar a la policía y no diría nada hasta muchos años después cuando ya hubo juicios y así. También se conoce que había una mujer que también vivía en la granja que era bastante también cercana con Robert. Una noche se ve que se la llevó a esta zona de Vancouver para que ella misma se llevara a alguna chica. Estuvieron los tres así como de fiesta, estaban de aquí, estaban de aquí, de todo lo que querían. Recordar que esta gente al final, no sé luego los amigos, pero lo que es Robert y su hermano eran millonarios, ellos tenían muchísimo dinero. Entonces, eso, se pegaron ellos su fiesta. Robert y la chica que se habían llevado de esa zona se fueron a la habitación a tocar las palmas y luego esta mujer confesó que dice, yo me desperté, en algún punto me desperté, ellos ya no estaban ahí, fui a la habitación a ver si estaban, tampoco estaban y entonces empecé como a buscar por la zona y se lo encontró donde estaban, donde se guardaban en los cerdos y que se ve que cuando entró ahí vio que del techo colgaban unas piernas de mujer y Robert estaba dividiendo un cuerpo. Le obligó a mirar cómo hacía todo eso y le explicó que realmente él retiraba lo que era todo el cuero cabelludo porque luego si no con la sierra se le podía como encallar y no iba bien, entonces era como un procedimiento que él también solía llevar siempre con sus víctimas.
Dice que luego se pasó como 3 semanas o un mes bebiendo y pam pam todos los días, entonces entró como una especie así de, bueno, de un estado mental así muy alterado y que luego cuando ya salió un poco de ese estado que ya tenía también mucho miedo de contar cualquier cosa a la policía y esta mujer quedó como súper traumatizada. Ya llegamos al año 2000. Robert sustituye a la mujer que le había estado como captando chicas de esa zona y así para que no lo reconocieran y la sustituta de esta era 40 veces peor que el anterior. Se encontraron, si no me equivoco, eran como 113 pruebas o restos. Se encontraron ADN de esta mujer que se llamaba Adena. Se ve que ella también es eso, tenía como odio hacia ellas, probablemente, o casi seguro por lo que os he dicho, que en 113 restos encontró su propio ADN, participaba en lo que también estaba haciendo Robert. Fue entonces cuando realmente, bueno, creo que en el año 2001 acabó con unas 3 o 4 más. Y ahí sí que la policía empezó como a atar cabos o a reconocer que realmente había unos patrones que le podían llevar a la granja de Robert. Lo único que al final como que, bueno, no sé si se hicieron los locos o no, o eso, sumaron 2 y 2 y les dio 5, pero al final como que dejaron el tema y él realmente no fue descubierto por eso, sino que fue descubierto por una casualidad que es que vais a alucinar. ¿Cuál es esta casualidad? Pues en la granja vivían una pareja que se llamaban Scott y Tasha. Una noche estaban como peleando bastante fuerte, tanto es así que la policía tuvo como que intervenir y ir a la granja. Cuando se ponen como a interrogarlos tanto a uno como al otro, a intentar como solucionar un poco el conflicto, Scotty le dice que realmente la pelea se ha originado porque él ya está harto de que su mujer sea adicta y consuma, ya sabéis. Lo que la policía lo que hace es que o lo que intenta la policía al final es como que Scotty le revele quién es el que suministra eso a su mujer. Scotty al principio no, bueno, no quiere decir nada y así. Lo que pasa es que este hombre estaba desempleado, bastante pobre, necesitaba bastante tener dinero y al cabo de unos días como que repensó, contactó a este mismo policía y esperando tener como algún beneficio económico, le confesó que la persona que suministraba todo eso era Robert Dixon. Eso ya es en el año 2002. La policía por fin tiene una orden judicial, después de muchísimos años, 20 o más, tiene una orden judicial para registrar lo que es toda la zona de la granja. Y se presentan ahí unos cuantos policías. Entonces se encuentran en la habitación de Robert, encuentran evidentemente un arsenal de cuchillos infinito. Se encontraron también armas, cosa que él no tenía tampoco ningún permiso para tener en las armas, y un revólver del 22 que tenía un dildo así curvo atado a lo que es el cañón del propio revólver, que yo no quiero saber para qué utilizaba eso ni cuál era el plan. Pero encontraron todo eso en su casa junto a un inhalador que ponía el nombre de una víctima que había desaparecido el año anterior y luego una nota con también un nombre que también había sido una víctima que se había dado por desaparecida el año anterior. Aparte de todo eso, también encontraron montones de ropa de mujer, encontraron joyas y también bastantes juguetes de estos que ya sabéis. En ese punto toda la prensa creo que fue muy, muy, muy conocido en el país. Se centraron en todo, también se llenó todo de cámaras, estuvieron al cabo. Tardaron, creo, si no me equivoco, fueron unos 10 días hasta que encontraron realmente sangre de una víctima. Entonces ahí así que pudieron como tener pruebas evidentes de lo que había pasado ahí. Estas pruebas eran realmente restos de sangre de una chica que había sido su última víctima, que se llamaba Mona Wilson, si no me equivoco. Y a partir de ahí así que tienen ya una prueba contundente como para arrestar a Robert. Es llevado ya bajo arresto policial. Están semanas y semanas interrogándolo muy intensamente. Él no está confesando absolutamente nada. Había más de 100 expertos registrando lo que era toda la granja y toda la zona en busca de todo lo que pudieran encontrar. Y él al final, uno de los policías que le dijo que él no había hecho un buen trabajo limpiando la sangre de sus víctimas y eso fue para Robert como un boom. Y ahí, cuando escuchó esa frase, empezó a confesar todo lo que había hecho. Según él, había acabado con 49. Y de hecho, su único lamento, o lo que repetía todo el rato, es que por solo una más no había podido llegar al gran número de 50. Y que el arrepentimiento más grande que iba a tener es no haber cumplido los 50 justos y quedarse solo a una más de esos 50. En la granja se encontraron al final se encontraron más de 1000 restos humanos, mezclados evidentemente con restos de animales. También encontraron 3 bolsas llenas de carne machacada y congelada
que luego se pudo descubrir que realmente no era carne animal solo, sino que estaba mezclada carne humana y carne de cerdo. Por si alguien no ha caído, todo esto ellos estuvieron muchísimos años suministrando carne para, bueno, pues para Canadá en general. Estuvo muchos años, probablemente la gente de la zona, si ya no es consumiendo carne probablemente que humana, usando carne humana para productos o de maquillaje o etcétera. Bueno, pues llega ya el juicio de Robert por todos estos asesinatos. Aquí sí que os va a dar muchísima rabia, yo al menos es que he alucinado. El juez